Para la primera semana del mes de octubre, para el proyecto ECAM secundaria, Enseñanza de las Ciencias a través de modelos matemáticos, tenemos la actividad titulada Técnicas de fechamiento de fósiles, parte 2. En esta actividad obtendremos en computadora, en el programa de Excel, las cantidades restantes de elementos radiactivos a través del tiempo para el fechamiento de fósiles. Trabajaremos con el carbono 14 y con el uranio 238. Empecemos con el carbono 14, el cual, como mencionamos en la cuarta semana del mes de septiembre, en la parte 1, que se desintegra aproximadamente el 10%. Vean que por eso tenemos aquí que tenemos de 100, en los primeros 1000 años se desintegra 10 y me queda en 90 unidades, y así sucesivamente. Y vemos la parte gráfica donde notamos que se va desintegrando conforme pasa el tiempo, y esta sería lo que está la gráfica en color rojo, la velocidad de reacción. Por lo tanto, como es cada 1000 años, se tiene muy poca precisión para poder obtener ciertos valores o resultados. Tenemos que tener un intervalo a veces grande para poder determinar su fechamiento de el fósil. Ahora veremos esta parte donde conviene que los periodos o el tiempo que pasa o transcurre sean más cortos. Este elemento radiactivo, lo vamos a ver en esta tabla, se desintegra 1.23% cada 100 años. Los cálculos para este intervalo se vuelven más tediosos, pero podemos usar el procedimiento que hicimos anteriormente. Para poderlo hacer, vamos nosotros a realizar los cálculos correspondientes, como lo hicimos en la cuarta semana del mes de septiembre. Entonces vamos a la celda C3, ponemos igual a el porcentaje, que es 1.23 multiplicado por la cantidad inicial, que es B2, entre 100. Y notamos que si transcurren 100 años se desintegra solamente 1.23 unidades. En este caso, si habláramos de gramos, solamente se va a desintegrar de los 100 1.23, y me quedarían la diferencia de estas dos cantidades, que sería la cantidad sobrante en 100 años. Por lo tanto, en la celda B3 ponemos igual a la cantidad inicial, que es B2, menos la cantidad desintegrada, que es C3. Damos Enter y tendríamos efectivamente el 98.77 unidades que me quedarían transcurridos 100 años. Vamos a copiar estas dos columnas, porque ya la primera del tiempo en año la tenemos. Los seleccionamos, clic sostenido, y con la cruz negrita de la celda C3 le damos doble clic y automáticamente tenemos ya las cantidades, las cuales lo estamos analizando de 100 en 100 hasta llegar a la cantidad de 59.900 años. Regresamos y podemos contestar las preguntas que se hacen. Por ejemplo, sabemos que el carbono 14, su vida media será cuando se reduce la cantidad al 50%. Vamos a buscar dónde está el 50%, que sería 50 unidades. Y estas las tenemos transcurrido 5.600 años. Por lo tanto, aquí sería la vida media. ¿En cuántos años se reduce el 25% del carbono 14? Buscaríamos el 25%, el cual lo tenemos aquí, que sería transcurridos 11.200 años, que si nos damos cuenta es el doble del tiempo que tardó para reducirse al 50%. Supón que se encuentra un fósil con una concha que contiene solamente el 5% restante del carbono 14. Entonces vamos a buscar dónde tendríamos el 5%, y el 5% lo tenemos en estas cantidades, donde diríamos que el fósil tendría 24.200 años si cumple con esta condición. Un espécimen hallado en los restos de una civilización antigua contiene tan solo el 1% del carbono 14. Vamos a buscar el 1%, y el 1% lo tenemos aquí marcado, donde han transcurrido, y podríamos contestar
37.200 años. Realmente notamos que se tiene mayor precisión si el intervalo que se está analizando es menor. Por lo tanto, nosotros tenemos en esta parte derecha una forma de poderlo visualizar matemáticamente, en la modelación matemática. En este caso, podríamos haberlo contestado, ya lo vimos visualmente en las tablas, pero lo podemos hacer en forma directa. Si fuera el 25% de la cantidad sobrante, con mayor precisión tendríamos que son 11.201.23 años. Si es el 5%, serían 24.205. Y si fuera el 1%, serían 37.209.67. Por lo tanto, también podemos determinar cuánto tendrá de carbono 14 si encontramos un fósil que supiéramos el tiempo que ha transcurrido. Por ejemplo, si transcurrieran 20.000 años, quiere decir que solamente tendría que tener este fósil el 8.4% de carbono 14. Con esto, creo que ya estamos contestando lo que está en la página 26, donde dice compara las dos respuestas anteriores con la primera parte de esta actividad. Pues notamos que entre mayor precisión se tenga es porque se estuvo analizando un intervalo de tiempo de este elemento radiactivo de menor tiempo. Posteriormente tenemos aquí lo que vamos a analizar es el uranio 238, que en este caso vean cómo son las cantidades. Sabemos que el uranio 238 es un elemento radiactivo que se desintegra el 0.154%. Eso ya lo tenemos marcado aquí en la celda que está en A5. Realmente es muy poco, cada 10 millones de años. Por lo tanto, si colocamos que la cantidad sobrante nuevamente es 100 unidades, entonces haríamos la fórmula que sería igual al porcentaje, cuánto se desintegra el porcentaje, multiplicado por la cantidad inicial. Sería A5 por C5, pero vamos a observar aquí que A5 debería de ser constante, por lo tanto le vamos a pulsar F4 para que lo deje de alguna manera fijo el porcentaje, y lo único que va a ir cambiando es la cantidad sobrante. Entonces sería la fórmula adecuada. Damos Enter y tendríamos punto 15, que si nosotros quisiéramos conocer hasta 3 cifras, lo único que tengo que hacer es seleccionar la celda y aumentar, en este caso, los decimales, que me voy aquí a inicio en esta parte, y ya tendríamos 0.154. Nos vamos a la cantidad sobrante y ya sabemos que es igual a la cantidad anterior, C5, menos la cantidad desintegrada, y tendríamos 99.85 unidades después de 10 millones de años. Por lo tanto, vamos a hacer lo mismo, seleccionamos y nos vamos a la cruz negrita de la celda D6 y damos doble clic, y automáticamente estamos determinando lo que sucedería al transcurrir demasiado tiempo, porque estamos hablando que la columna B me representa millones de años y estamos de 10 en 10. ¿En cuántos millones de años se reduce el uranio 238 al 90%? Vean que podemos determinarlo, y el 90% aproximadamente sería transcurrido 680 millones de años. ¿En qué tiempo se reduce al 80%? Y en este caso el 80% sería en aproximadamente, creo que el que más se acerca es este, tenían que haber transcurrido 1450 millones de años. Después obtén la vida media del uranio, eso significa que se reduzca al 50%, es más, pasan 2000 millones de años y no se ha reducido más que el 73.47%. Entonces seleccionamos las 3 columnas
las 3 celdas últimas y copiamos el formato adelantándolo demasiado para determinar y calcular más cantidades. Vean que han transcurrido todo este tiempo y no hemos llegado todavía a la vida media. Seguimos, por lo tanto, vamos a ver, el 50% sería transcurridos 4.500 millones de años. Dice, en sedimentos muy antiguos se hallaron fósiles de algunas células en núcleo. Si se encontró un nivel del 77% de uranio 238, ¿qué edad tiene estas células? Nuevamente regresaríamos y buscaríamos el 77%. Vamos a buscarlo. El 77% lo tenemos por aquí, donde el 77%, el que más se aproxima sería este, quiere decir que han transcurrido 1.700 millones de años. En sedimentos más antiguos se hallaron fósiles de algunas células sin núcleo. Si se encontró un nivel del 58%, ¿qué edad tendrán estas células? Vamos a buscar el 58%. Lo tenemos por aquí, donde el que más se aproxima sería este, quiere decir que tiene una antigüedad de 3.530 millones de años. Por lo tanto, con esto estaríamos nosotros concluyendo la primera semana, donde nosotros determinamos ya la representación gráfica. Vean que si nosotros seleccionamos desde tiempo hasta, vamos a pensar, unos 2.330 millones de años y ponemos insertar gráfica de dispersión, tercera opción, veamos que realmente es muy lento cómo se desintegra. Por eso es que su vida media es de millones de años. Con eso estamos concluyendo la primera semana del mes de octubre del proyecto ECAM Secundaria Biología.